Paciente con decúbito supino con 90 grados de flexión de rodilla. Y el terapeuta en bipedestación homolateral al paciente. Toma, mano caudal en el talón del pie del paciente. Contratoma, mano craneal en el tercio distal del muslo. Ejecución. El terapeuta realizará un empuje con ambas manos en dirección craneal para llevar los muslos del paciente hacia el tronco. Posición del paciente, decúbito contralateral con la rodilla en extensión. Posición del terapeuta, bipedestación a la espalda del paciente. La toma en cuna con la mano en el tercio distal del muslo y la contratoma en la parte posterior de la pelvis. La ejecución, el terapeuta balancea su cuerpo hacia atrás para aumentar la extensión de la cadera. La extensión de la cadera se realiza con la extensión de la rodilla para no inducir tensión muscular. Posición del paciente, decúbito supino con extensión de rodilla. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado homolateral del paciente. La toma en cuna con la mano caudal en la cara externa del tercio distal de la pierna. La contratoma sobre la espina ilíaca anterosuperior contralateral al lado que se requiere movilizar. La ejecución, el terapeuta se desplazará lateralmente para aumentar la abducción de la cadera. Posición del paciente, decúbito supino con la pierna contralateral por fuera de la camilla y con flexión de rodilla. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado contralateral mirando hacia el paciente. La toma se realizará en cuna con la mano caudal en el tercio distal del muslo y sobre el talón. La contratoma sobre la espina ilíaca anterosuperior homolateral a evaluar. El terapeuta balanceará su cuerpo hacia atrás para inducir una aducción de la pierna. Posición del paciente, decúbito supino con la pierna y la cadera flexionadas en 90 grados. Posición del terapeuta, bipedestación homolateral a la pierna del paciente. La toma en la parte posterior del talón del paciente, sujetando la pierna. La contratoma en la cara anterior del tercio distal del muslo y la rodilla. La ejecución. La flexión de cadera y la rodilla permiten realizar el movimiento de la rotación en el plano frontal. Se realizará un movimiento de empuje o arrastre de la pierna del paciente, efectuando movimientos de rotación interna y externa. La posición del paciente será en decúbito supino con una flexión de rodilla y de cadera de 90 grados. El fisioterapeuta se encontrará en sedestación, sentado homolateral al lado de evaluar. La toma será una sola con las dos manos en el tercio proximal del muslo y se realizará un empuje hacia caudal, generando una tracción longitudinal. El paciente se encontrará en decúbito supino con una flexión de cadera de 90 grados. El terapeuta se encontrará homolateral al lado de evaluar del paciente, realizando un apoyo con su esternón a la rodilla del paciente. Se realizará una toma bimanual en el tercio proximal del muslo del paciente en la cara interna y se realizará un empuje hacia el terapeuta, generando una tracción transversal. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta en bipedestación en el lado homolateral. La toma en el tercio distal de la tibia agarrando el tobillo y la contratoma en el tercio distal del muslo y sobre la rodilla. Se realiza una flexión de cadera de 90 y una flexión de rodilla que el paciente tenga. Se realiza un empuje del tobillo dirigiéndolo hacia el muslo. Paciente en decúbito supino con la rodilla extendida, el fisioterapeuta en bipedestación en el lado homolateral. Los contactos se realizan con ambas manos posicionando los pulgares en la rótula, en la cara lateral y medial, y el terapeuta deja caer el peso de su cuerpo sobre las manos hacia la camilla. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta en bipedestación homolateral. La toma se posiciona en la planta del pie y el talón y la contratoma sobre la rodilla con el índice y el pulgar en la línea articular de la tibia. Se realizan movimientos de pronosupinación del antebrazo para producir un movimiento en rotación interna y externa. Paciente en decúbito supino al borde de la camilla en una abducción de 45 grados de cadera y una flexión de 5 grados de rodilla. El fisioterapeuta debe estar en bipedestación en el lado afectado. La mano caudal estabiliza el tercio proximal y medial de la pierna y la mano craneal toma contacto con el borde lateral del muslo. Se realiza un movimiento de lateral a medial. Paciente en decúbito supino al borde de la camilla en una abducción de cadera de 45 grados y una flexión de 5 grados de rodilla. El fisioterapeuta en bipedestación en el lado afectado por dentro de la pierna. La mano caudal estabiliza el tercio proximal lateral de la pierna y la mano craneal toma contacto con el borde medial del tercio distal del muslo. Se realiza un movimiento de medial a lateral.
Paciente en decúbito supino con extensión de rodilla y fisioterapeuta en bipedestación homolateral. Se realiza una toma de la rótula con los dedos índices y pulgares de ambas manos sobre el borde superior e inferior de la rótula y se realizan movimientos de lateral a medial. Paciente en decúbito supino con 45 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. La planta del pie debe estar apoyada en la camilla. El fisioterapeuta en sedestación con el muslo sobre el pie del paciente. Se realiza una toma bimanual en el tercio proximal de la tibia con los pulgares sobre la tuberosidad tibial y el resto de los dedos rodeando la parte posterior de la tibia. Se realiza un movimiento hacia anterior y posterior. Paciente en decúbito supino con una flexión de 45 grados de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. Fisioterapeuta en sedestación. Una mano hace contacto por la cara interna con el tercio proximal de la mesa tibial, el pulgar y el índice y corazón de la otra mano rodean la cabeza del peroné. Se realiza un movimiento de empuje y distracción. Paciente en decúbito supino, terapeuta sedestación homolateral a él, toma en el dorso del pie y los dedos rodean a este y contratoma en el tercio distal de la tibia y el peroné. Ejecutamos un empuje hacia caudal del pie para inducir una flexión plantar. Paciente en decúbito supino, terapeuta sedestación homolateral a él, toma en la planta del pie, contratoma tercio distal de la tibia y peroné, empuje hacia craneal del pie para inducir una flexión dorsal de este. Paciente de decúbito supino, terapeuta sedestación homolateral, toma en el dorso del pie y los dedos de la mano rodean a este y contratoma tercio distal de la tibia y peroné. Para la eversión se realiza una flexión plantar, aducción y supinación del pie, mientras que para la eversión se realiza una flexión dorsal, abducción y pronación del pie. Paciente en decúbito supino con 90 grados de flexión de tobillo, terapeuta en bipedestación, la mano craneal sobre la cara anterior del astrágalo y la mano caudal hace contacto parte posterior del calcáneo. Realizamos un empuje hacia la camilla sobre el astrágalo y la mano caudal estabiliza el calcáneo y el pie en 90 grados de flexión dorsal. Paciente en decúbito homolateral con el pie en 90 grados de flexión y el calcáneo por fuera de la camilla, terapeuta en bipedestación. Mano craneal fija la tibia, el peroné y el astrágalo y la mano caudal contacta la parte medial del calcáneo. La mano craneal estabiliza el tercio distal de la pierna, mientras que la mano caudal realiza el deslizamiento del calcáneo hacia el techo o hacia el suelo. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, se va a realizar una toma y contratoma realizando movimientos de flexión y extensión del hueso distal, primero en la falange distal y luego en la falange media, luego en la falange media y en la falange proximal, y por último en la falange proximal y metatarsianos. Este movimiento se realizará en cada uno de los dedos del pie. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, la mano craneal fija el tobillo con el índice y el pulgar sobre el calcáneo, la mano caudal fija el arco externo realizando una toma en pinzas con el índice y el pulgar sobre los huesos cuboides. La mano caudal realiza movimiento dorso-ventral de la articulación entre el calcáneo y el cuboides. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, mano craneal fija el hueso cuboides con el índice y el pulgar de la mano caudal hacen contacto con el cuarto y quinto metatarsiano. La mano caudal realiza un movimiento de dorso ventral de la articulación entre el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, mano craneal fija el tobillo con el índice y el pulgar sobre el calcáneo y el astrágalo. La mano caudal realiza una toma en pinza con el índice y el pulgar sobre el hueso escafoides. La mano caudal realiza un movimiento dorso-ventral de la articulación entre el astrálago y el escafoides. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, mano craneal fija el hueso escafoides del índice y el pulgar de la mano caudal contactan con la cara anterior y posterior de las cuñas. La mano caudal realiza un movimiento dorsal-ventral de la articulación entre el escafoides y el primero y segunda cuña. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, toma bimanual con los pulgares enfrenados entre sí con la cara dorsal de los metatarsianos. Los pulgares hacen contacto con los dos metatarsianos que se quieren movilizar y se realiza un movimiento de cizalla con los dos pulgares del terapeuta. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, mano fija del hueso proximal y la otra en el hueso distal de la articulación que se quiere movilizar. Una mano estabiliza mientras que la otra realiza movimiento elegido. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, toma el dedo pulgar, se coloca en la cavidad interna de la boca del paciente y el índice con los otros dedos forro de la boca coge la mandíbula. Contratoma se sujeta el cráneo del paciente para evitar un desplazamiento.
Se va a valorar la capacidad de captación articular, la capacidad de desplazamiento posterior y el desplazamiento anterior. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación. Toma del dedo pulgar, se coloca en la cavidad interna de la boca del paciente y los otros dedos fuera de la boca con la mandíbula. Contratoma, se sujeta el crono del paciente para evitar un desplazamiento. Se realiza una tracción axial respetando el eje longitudinal de la rama ascendente de la mandíbula. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, contactos al igual que el anterior. Se pide al paciente que abra la boca hasta encontrar la barrera motriz articular en apertura, sensación final firme o consistente. Una vez en la posición final, se le pide que se relaje y se realizará un desplazamiento rítmico en sentido posterior anterior. Paciente en decúbito supino, terapeuta en bipedestación, contactos igual que el anterior. Se pide al paciente que abra la boca hasta encontrar la barrera motriz articular. Una vez en la posición final, se realiza el movimiento rítmico giro para favorecer la rotación del cóndilo desplazando la mandíbula hacia atrás y abajo. Paciente en decúbito supino con rotación de la cabeza. Terapeuta en bipedestación. Toma la mano de la palma, se le coloca en la frente del paciente con el dedo pulgar sobre el cóndilo temporal y la contratoma sobre la nuca del paciente y el primer dedo sobre la segunda falange del primer dedo de la otra mano. Se realizarán movimientos rítmicos en sentido lateral. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta craneal al paciente hacia lateral. La toma va a abrazar la mandíbula del paciente y el antebrazo va a estabilizar la región temporoparietal. La contratoma va a ser en el segmento doloroso y la ejecución va a ser un empuje hacia oblicuo, hacia caudal y lateral. Paciente en decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla y fisioterapeuta craneal al paciente. La contratoma va a ser en el segmento doloroso y la toma va a acunar la cabeza del paciente abrazando la mandíbula. Se realiza un empuje en rotación sobre la columna cervical. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta craneal al paciente. La contratoma se va a realizar en el hombro contrario a la rotación que se va a realizar y para ello se introduce el antebrazo en pronación por debajo de la cabeza del paciente y la toma va a ser a nivel occipital. La ejecución va a ser una flexión y una rotación, estableciendo el complejo del hombro para evitar su ascenso. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta craneal al paciente. La contratoma va a ser en la región occipital y la toma en la parte anterior del mentón. Se realiza una flexión del raquis cervical alto con la mano en la parte anterior del mentón. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta craneal al paciente, ambas manos son entrelazadas. La ejecución consiste en realizar una tracción en dirección al eje longitudinal del cuerpo del paciente. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta craneal al paciente. Los contactos de ambas manos son situadas en la región lateral del raquis cervical y la ejecución se realiza una movilización en 8. Paciente en sedestación con la postura corregida y pies apoyados en el suelo. El fisioterapeuta en bipedestación posterior al paciente. La toma, la mano anterior se sitúa en la frente y la contratoma entre el pulgar y el índice en las dos apófisis espinosas cervicales. La técnica consiste en imprimir un deslizamiento postero-anterior del segmento cervical. Paciente en decúbito prono, preferible con los brazos del paciente reposan en su región frontal y fisioterapeuta la cabeza del paciente. Ambos pulgares toman un contacto en el arco posterior del axis y se realiza un empuje postero-anterior unilateral. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta craneal al paciente. La contratoma en la región occipital y la toma en la parte anterolateral del mentón. Consiste en la realización de una flexión del raquis cervical alto con la mano craneal mediante un empuje oblicuo. Posición del paciente en sedestación a horcajadas con los brazos cruzados sobre los hombros. La posición del terapeuta será lateral al paciente. En la toma se imprimirá una presión en los hombros del paciente. En la contratoma será más sensitiva en la parte de atrás de D4 a D7 y se imprimirá un movimiento de descenso hacia los pies de este generando una flexión de la columna dorsal.
El paciente se encontrará en sedestación a horcajadas con los brazos sobre los hombros en el borde de la camilla. El terapeuta se encontrará lateral al paciente. La toma. La mano delantera se colocará entre el torso y los codos del paciente. La otra mano se colocará a la altura de D4 y D7. La ejecución. La mano delantera se la que imprima un movimiento ascendente hacia la cabeza de este. El paciente se encontrará en sedestación a horcajadas con los brazos sobre los hombros. El terapeuta se encontrará lateral al paciente. La toma se realizará con la mano delantera, se coloca entre el torso y los codos del paciente. La contratoma en las dimensiones de D4 a D7. El terapeuta con la mano delantera generará un movimiento de lateroflexión hacia él, generando el movimiento deseado en la columna dorsal. El paciente se encontrará en sedestación como en las anteriores movilizaciones. El terapeuta de igual forma. Las tomas serán iguales en estas. Y en la ejecución, con la mano que se encuentra sobre los brazos, se imprime un movimiento de rotación hacia el terapeuta para inducir la rotación. Para este movimiento, la posición del paciente será igual, pero la posición del terapeuta cambiará un poco. Estará por detrás del paciente, la toma delantera será la misma y la toma posterior será con los nudillos en las dimensiones de las dorsales del paciente, y se imprimirá un movimiento de deslizamiento postero-anterior para deslizar la columna dorsal. El paciente se encontrará en sedestación con los pies apoyados en el suelo. El terapeuta se encontrará delante del paciente. El paciente apoya sus brazos y su cabeza sobre el hombro del fisioterapeuta. Contactos. Ambas manos realizan un contacto sobre las yemas de sus dedos sobre las apófisis transversas correspondientes. El terapeuta descarga el peso de su cuerpo hacia detrás para provocar una extensión de la columna dorsal. Paciente en decúbito prono. Terapeuta lateral al paciente mirando hacia su cabeza. La toma. Se coloca el talón de la mano sobre las espinosas dorsales que se van a tratar. La contratoma. Se coloca la otra mano sobre la pala ilíaca del mismo lado. Se realiza una tracción hacia el techo de la cresta ilíaca para inducir un efecto de extensión y rotación. Posición del paciente de decúbito prono y posición del terapeuta a un lado del paciente. La toma. Se realiza un contacto pisiforme sobre la apófisis transversa del lado contrario. Y la contratoma. Se realiza la misma presión, pero del lado contrario, igual pisiforme. La ejecución. Los brazos se colocan perpendicularmente a la zona que se requiere tratar con los codos rectos y se realiza una compresión posterior-anterior en esta zona. Las técnicas de movilización osteocinemáticas explicadas en la región dorsal se aplican de igual forma en la región lumbar, tanto flexión, extensión, lateroflexión y rotación. Las técnicas de movilización osteocinemáticas explicadas en la región dorsal se aplican de igual forma en la región lumbar, tanto flexión, extensión, lateroflexión y rotación. Paciente en decúbito supino, terapeuta en el lado del paciente, toma. El brazo se coloca entre las piernas, la mano apoyada en la camilla y el sacro del paciente apoyada en el talón de la mano. La contratoma sujeta las rodillas del paciente. Se va a realizar con la mano de las rodillas una flexión hacia el pecho y la mano de la camilla va a ayudar a introducir la flexión. Paciente en decúbito lateral, terapeuta lateral al paciente. Toma. La mano caudal se coloca en el sacro del paciente con el brazo entre las piernas y la contratoma. La mano craneal se apoya en la apófisis espinosas de la zona lumbar. Con la mano caudal se lleva el raquis lumbar a flexión, mientras que la craneal controla que la flexión llegue al segmento lumbar deseado. Paciente en decúbito supino con ambas piernas en posición de triple flexión. Terapeuta al lado del paciente. Toma. Un brazo entre las piernas del paciente se apoya dorsalmente en la camilla y el sacro del paciente se apoya en el talón de la mano. Contratoma. La mano sujeta las rodillas del paciente. La mano craneal inclina las rodillas del paciente hacia la terapeuta, mientras que la mano caudal controla la rotación lumbar. Paciente en decúbito prono, terapeuta al lado del paciente. La toma se va a realizar en contacto del pisiforme sobre las apófisis transversas del lado contrario y la contratoma, la otra mano en contacto con el pisiforme sobre las apófisis transversas del lado contrario. Los brazos se colocan perpendicular con los codos rectos y se va a realizar una compresión postero-anterior. Paciente de decúbito lateral, piernas triple flexión, terapeuta al lado del paciente. La toma, mano caudal coloca la punta de los dedos sobre la apófisis espinosas lumbar suprayaciente. La mano craneal coloca la punta de los dedos al apófisis espinosas lumbar suprayaciente. La mano craneal fija, mientras que la caudal va a realizar el movimiento de descenso.